¿Qué sucede cuando el rey ungido sale a guerrear y Jehová le da victoria por donde quiera que va? ¿Y cómo refleja este dominio militar la sombra del rey que someterá todas las cosas bajo sus pies? ¿Puede un rey mostrar misericordia a los descendientes de su amigo caído? ¿Y qué nos enseña David sobre la fidelidad a los pactos que trascienden la muerte? ¿Cómo responde un rey cuando su gesto de bondad es despreciado y sus mensajeros humillados? ¿Y qué nos revela esta guerra sobre la diferencia entre la paz ofrecida y la guerra merecida? Les comparto un saludo de victoria y fidelidad, amados compañeros de la Biblia hablada, dentro del plan de lectura bíblica asistida 365. Su servidor, el pastor Larry García, de la Comunidad Cristiana de Restauración Jesús Fuente de Vida, en Cumaná, Venezuela, agradece poder continuar este caminar con ustedes. Antes de sumergirnos en la palabra, les invito nuevamente a suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita para recibir cada audio, y regalarnos ese like que tanto ayuda a difundir estas enseñanzas. También les animo a compartir este audio con otros. Seguro que lo agradecerán, pues la palabra de Dios es nuestro manantial de vida y será de gran bendición para ellos. Recordarán que en la sesión pasada avanzamos por 2 de Samuel 5 al 7. Contemplamos la conquista de Jerusalén, el traslado del arca con la lección de santidad que trajo la muerte de Usa, la danza gozosa de David delante de Jehová, y la promesa eterna que Dios hizo a David de una casa y un reino sin fin. Hoy, la narrativa continúa mostrando las victorias militares de David y su fidelidad a los pactos del pasado. La escritura nos lleva ahora a 2 de Samuel, capítulos 8, 9 y 10. El capítulo 8 resume las conquistas de David. Derrota a los filisteos, a los moabitas, a quienes mide con cuerda para ejecutar a 2 de cada 3, a Hadadezer rey de Soba, y a los sirios. Jehová le da la victoria por donde quiera que va. David dedica el botín de guerra a Jehová, y establece su gobierno con justicia y equidad sobre todo Israel. Joab es jefe del ejército, y otros oficiales son nombrados. El capítulo 9 es uno de los episodios más hermosos del reinado de David. David pregunta: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga misericordia por amor de Jonatán? Un siervo llamado Siba le informa que aún vive Mefiboset, hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. David lo manda llamar, lo restaura a la mesa real como uno de sus hijos, y le devuelve todas las tierras de Saúl, encargando a Siba que las cultive para él. Mefiboset come siempre a la mesa del rey, aunque sigue siendo cojo. El capítulo 10 narra el conflicto con los amonitas. Nacas, rey de Amón, muere, y David envía mensajeros a consolar a su hijo Anún. Pero los príncipes amonitas sospechan y convencen a Anún de que los mensajeros son espías. Anún humilla a los mensajeros, rapándoles la mitad de la barba y cortándoles los vestidos hasta las nalgas. David los viste y espera. Los amonitas contratan sirios para la guerra, pero Joab y Abisai los derrotan, y los sirios se someten a Israel. Queridos hermanos, estos capítulos nos muestran la expansión del reino de David y su corazón misericordioso hacia la casa de Saúl. Todo esto apunta hacia un reino mayor y una misericordia eterna. Abramos nuestros oídos ahora a la lectura de 2 de Samuel, capítulos 8 al 10. Segunda de Samuel 8. David extiende sus dominios. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Metegama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab, y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida, y fueron los moabitas siervos de David, y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadadezer hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio al río Eufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo, y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer, y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudades de Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces oyendo Toi rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David, para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer.
Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David dedicó a Jehová, con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadadezer hijo de Rehob, rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Oficiales de David. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab hijo de Sarbia era general de su ejército, y Josafat hijo de Ahilud era cronista, Sadoc hijo de Ahitobia y Melec hijo de Abiatar eran sacerdotes, Seraías era escriba, Benaía hijo de Joiada estaba sobre los ereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Segunda de Samuel 9. Bondad de David hacia Mefiboset. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl, que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo: ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí, está en casa de Maquir hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David, y le trajo de la casa de Maquir hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: He aquí tu siervo. Y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose, dijo: ¿Quién es tu siervo, para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl, y le dijo: Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga pan para comer, pero Mefiboset el hijo de tu señor comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Segunda de Samuel 10. Derrotas de amonitas y sirios. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas, y los despidió. Cuando se le hizo saber esto David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: Quedaos en Jericó hasta que os vuelvan a hacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Istob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo, pues, Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel, y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: Si los sirios pudieren más que yo, tú me ayudarás, y si los hijos de Amón pudieren más que tú, yo te daré ayuda.
Esfuérzate, y esforcémonos por nuestro pueblo, y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab, y el pueblo que con él estaba, para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai, y se refugiaron en la ciudad. Se volvió, pues, Joab de luchar contra los hijos de Amón, y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió a Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Eufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros, y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac general del ejército, quien murió allí. Viendo, pues, todos los reyes que ayudaban a Hadadezer, como habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron, y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Fin de la lectura. Meditemos en lo que hemos escuchado. En estas páginas de Segunda de Samuel descubrimos dos aspectos del reinado de David. Por un lado, el guerrero que somete a las naciones enemigas. Por otro, el rey misericordioso que busca a los descendientes de su amigo para mostrarles bondad. Ambos aspectos encuentran su cumplimiento perfecto en Cristo. Las victorias militares de David son impresionantes. Jehová le da la victoria por donde quiera que va. David no pelea por su propia gloria, dedica el botín a Jehová. Esto es un tipo de Cristo, el rey que pelea la batalla contra el pecado, la muerte y el enemigo espiritual. Pero a diferencia de David, que sometió naciones con espada, Cristo somete los corazones con su amor y su sangre. Pablo escribe que Cristo despojó a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sus victorias son eternas. La misericordia a Mefiboset es uno de los episodios más conmovedores de la Biblia. Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, era lisiado. Había sido escondido por su nodriza cuando cayó Saúl, y vivía en la tierra de Lodebar, un lugar cuyo nombre significa sin pasto, símbolo de desolación. David lo busca no por mérito, sino por amor a Jonatán. Lo restaura a la mesa real, le devuelve tierras, y lo trata como a un hijo. Este es un cuadro perfecto de la gracia. Nosotros somos como Mefiboset, lisiados por el pecado, escondidos en tierras de desolación. Pero el Rey nos busca, nos restaura a su mesa, y nos da una herencia. Jesucristo es el verdadero David que nos dice, no temas, porque yo haré contigo misericordia. La mesa del Rey es la comunión con Dios, y todos los que están en Cristo comen de su pan. La humillación de los mensajeros y la guerra subsiguiente nos muestran el contraste entre la paz ofrecida y la guerra merecida. David ofrece consuelo, pero Hanún desprecia el gesto y humilla a los enviados. La respuesta es la guerra, y los amonitas son derrotados. Esto es un recordatorio de que el Evangelio es una oferta de paz, pero quien la rechaza enfrenta el juicio. Jesucristo envió a sus mensajeros con la oferta de reconciliación. Los que los reciben reciben paz, los que los humillan y rechazan enfrentan la justicia divina. Como dijo Jesús a sus discípulos, si alguno no os recibe ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. El comentarista Matthew Henry escribió, David se acordó de Jonatán mucho después de su muerte. Su amor no se enfrió con el tiempo. Así, Cristo se acuerda de su pueblo y hace misericordia a los hijos de los que le aman. Mefiboset, lisiado y desterrado, es un retrato de nosotros, hasta que la gracia del Rey nos llama a su mesa. Pongamos estos principios en práctica en nuestra vida. David sometió a los enemigos de Israel. ¿Reconoces que Cristo ya ha vencido a tus verdaderos enemigos, pecado, muerte y Satanás? ¿Vives desde esa victoria o aún peleas como si la batalla estuviera indecisa? Mefiboset fue buscado por el rey sin mérito propio. ¿Has experimentado la gracia de Dios que te buscó cuando estabas en Lodebar, en tierra desolada? ¿Vives con gratitud por haber sido restaurado a la mesa del rey? David ofreció paz y fue rechazado. ¿Hay personas en tu vida a las que has ofrecido el Evangelio y han rechazado? ¿Puedes seguir orando por ellos, pero también dejar el juicio en manos de Dios?
La humillación de los mensajeros trajo guerra. ¿Cómo recibes a los mensajeros de Dios que te traen su palabra? ¿Los honras o los desprecias? Valoro su fidelidad en este recorrido. Segunda de Samuel nos muestra un rey que pelea victorias y extiende misericordia. Pero todo esto es una sombra del Rey verdadero, Jesucristo, cuya victoria es eterna y cuya misericordia alcanza a los más desvalidos. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita y compartir este audio con alguien. Seguro que Dios lo usará para bendecirlo como lo hizo contigo. Los espero en los comentarios. ¿Qué aspecto de estos capítulos, las victorias de David, la misericordia a Mefiboset o el rechazo a los mensajeros, resuena más con su caminar actual? Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.